Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como en cada ocasión, abordamos temas interesantes a fin de satisfacer ciertas necesidades de nuestro público. Hoy contamos con la presencia de una persona que ha estudiado, que ha dedicado parte de su vida al estudio de la teología. Es una persona, pudiésemos decir que es una persona, un catedrático de la teología. Tenemos a nuestro pastor Santiago Rodríguez. Muchas gracias, estimado hermano Jochi, y por las inquietudes de este maravilloso equipo de este podcast. Estamos muy felices de poder contribuir con la enseñanza, el debate bíblico, teológico que nuestra gente necesita ser parte de una network, una red donde se estudien temas en serio y que la gente pueda sacar provecho de él. Yo sé que por ahí hay muchos especuladores sobre muchos temas, hay muchos que han tomado el trabajo de enseñar la palabra de verdad a través de las redes de una manera muy burlona y todo eso, pero aquí en este espacio nosotros tratamos de hacer un trabajo serio. Así que gracias de nuevo por la invitación. Así es, como dice el pastor, también le hacemos las invitaciones a ustedes a que por favor nos sigan, le den like, compartan el video para que podamos llegar a más personas y podamos hacer que el evangelio llegue a más personas. Pastor, el tema de hoy es un tema que la verdad que creo que la mayoría de personas lo tienen en su mente, tienen esa inquietud, porque en realidad nosotros, por ejemplo, yo que crecí cuando era más jovencito, en un tiempo donde en realidad la gente iba a la iglesia, y todo lo que se hablaba en la iglesia era un tema de terror, un tema de que Cristo viene, y la gente tenía miedo de irse para su casa, la gente se quedaba ahí cierto tiempo en la iglesia porque tenía miedo de llegar a su casa y que Cristo vino. Mucha de la juventud también no pudo estudiar, pastor, porque la mayoría de personas le decían, ¿para qué tú vas a estudiar si Cristo viene, verdad? O sea, ¿para qué? Entonces había mucho miedo con el tema del final de los tiempos, pastor. Entonces hemos tenido, ¿cómo le explico? Nosotros diríamos como una pregunta, no sé si está bien que se diga como una pregunta, pero en realidad, pastor, estamos en los últimos tiempos, donde esperemos que usted nos aborde un poquito sobre eso. Sí, mira, a través de la historia no solamente reciente, incluso la antigua, el ser humano ha tenido mucha inquietud y deseo de, vamos a decirlo en otra forma, de conocer el futuro, de tener una idea del futuro. Porque Dios, a nosotros los seres humanos, nada más nos ha dado la capacidad de conocer el pasado y el presente. Eso es así. Y no en su totalidad. Pero el futuro se nos ha vedado, y eso lo vemos en la respuesta que le da Jesús a sus discípulos después de la resurrección. Ustedes saben que Jesús le dio instrucciones a los discípulos después que él resucitó de que fueran a Jerusalén y allí se quedaran para esperar el descenso, la llegada del Espíritu Santo. O sea que cuando los discípulos deciden ir a Jerusalén,
ellos entendían que estaban como en los finales de todo lo que comenzó 3 años antes con Jesús. Y estaban a la expectativa, ¿cuál va a ser el próximo paso? Y en un momento antes de la llegada del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, encontramos que los discípulos le preguntan, Señor, voy a decirlo en mi propia palabra, Sí. como pensando en que estamos en los finales, ¿cuándo será que se le dará el reino de Dios a Israel? ¿Cuándo se establecerá el reino de Dios para el pueblo de Israel? En la visión judía, el futuro estaba asociado no a la segunda venida de Cristo, que es lo que hay que entender. Ok. Pues ellos no tenían idea de que primero no estaban muy claros con la idea de la resurrección, porque en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar mucha información sobre la resurrección. Muy pocos pasajes, como por ejemplo Ezequiel 37, donde habla del hueso seco, y en Daniel también se menciona, se hacen algunas referencias a la resurrección, o cuando el Antiguo Testamento se refiere a Dios, habla de personas, grandes hombres de Dios, que supuestamente habían muerto. Y sin embargo, muchos de los profetas y algunos de los libros mencionan el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés. Sí. O sea, está prácticamente hablando de grandes personajes de la Biblia que habían superado la muerte. Porque y entonces después en uno de los pasajes del Antiguo Testamento dice que Dios no es Dios de muertos. ¿Cómo así? Perdón. Pero ya habían muerto muchas. Explíqueme eso, padre. Bueno, ese no es el tema ahora, pero lo que quiero decirle es que, y tiene que ver lo que usted está tratando de entender. Para nosotros los seres humanos la muerte es el fin. Es más, hasta hay gente que han creado frases, sobre todo muchos incrédulos, cuando le hablan del fin del mundo. ¿Cómo responden ellos? No, que el fin del mundo es cuando la gente se muere. Para el que se muere. Ya. Para el que se muere. Esos son los escépticos, como la palabra que usó aquí un joven intelectual. Los escépticos responden, no, la muerte, ¿cómo se llama? El fin es para los que se mueren. Así mismo. Como que la muerte es el fin de todo. Pero sin embargo, Dios contradice eso, y los profetas del Antiguo Testamento, hablando de los que se han muerto, como él se presenta como el Dios de ellos, y a la vez dice, Dios no es Dios de muertos. Entonces, la idea del futuro estaba sembrado en el pueblo de Israel, y con David, todo eso, lo que estoy tratando de hacer un contexto, tomando en cuenta el Antiguo Testamento también, para que la gente vaya entendiendo la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús antes de su ascensión. Con David, ellos adquieren la visión de la perpetuidad, de una esperanza, un futuro más allá de la muerte. Ellos no sabían cómo iba a ocurrir, pero Dios le prometió al pueblo de Israel que él iba a extender por la eternidad el reinado de David, y que iba a venir alguien que iba a constituirse, iba a continuar eso que vivió el pueblo de Israel. Es la primera vez que el pueblo de Israel vive un tiempo de abundancia, de estabilidad, de felicidad, de salud y de tranquilidad en cuanto a muchos abusos que se cometían contra el pueblo de Israel. Entonces Dios le prometió eso, y la esperanza que tenía el pueblo de Israel descansaba en esa promesa que le hizo Dios a David.
Y de ahí surge el término Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Para todos nuestros oyentes, yo sé que es una palabra muy conocida, pero significa ungido. Un ungido. Dios va a ungir a uno que viene después de mí, o de David, que iba a ser ungido para traer prosperidad y que se iba a crear el reino eterno, como la continuación del reino de David, iba a dar ahí. Entonces, la historia del pueblo de Israel, en todas sus formas, termina con el nacimiento de Jesús. Que eso es lo que mucha gente no... O sea, que la historia del pueblo de Israel, tal como la vemos, termina con el nacimiento ¿cómo así, de pastor? Jesús, que es la llegada del Mesías. Pero ciertas teologías por ahí tienen un concepto diferente del pueblo de Israel. Pero vamos a ver que tiene sentido lo que le voy a explicar. Yo sé que usted Sí, no, se sorprende, ¿verdad? Claro, Lo que le estoy usted me diciendo. explique Yo eso. espero que no le cierren el canal, pero, pero es así. Mire que tiene sentido lo que le voy a decir. Primero, con Jesús, con la llegada de Jesús, comienza una nueva era. El sistema antiguo del pueblo de Israel, el sistema de culto, el sistema de perdón de pecados, el sistema de sacrificios, todo eso termina con Jesús. Entonces, el templo no iba a servir para nada. El templo, que era el centro económico, religioso, de poder de los judíos, no iba a servir para nada. Jesús le dice algo terrible a los discípulos y eso lo turbó mucho cuando se admiraron del templo, que ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. Ustedes ven ese templo, qué bello, qué hermoso, qué único, qué especial. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Para los judíos, decirle eso era terminar con la nación judía. Jesús se lo dijo en una forma así, ¿verdad? Pero en realidad lo que le está diciendo es que eso es lo que va a pasar. Claro, destacar que eso que está diciendo el pastor es lo que dice Mateo 24, ¿cierto? 24 y varios pasajes. Marcos 13, sobre todo. Usted lo puede buscar en su Biblia, Mateo 24. Y Marcos 13 también habla de manera todavía más amplia, con mayor amplitud, sobre la destrucción del templo. Y claro, cuando Jesús lo relaciona con su muerte, que en 3 días iba a ser destruido, pero que en 3 días iba a ser levantado, iba a ser resucitado. Ahí hubo como una mezcla. Una mezcla, exactamente. Una metáfora para hablar de Jesús como el templo que iba a continuar, el verdadero templo que iba a continuar, porque ese templo ya no iba a seguir. Entonces, el templo que va a comenzar a partir de ahora será un templo construido de piedras vivas. Piedra viva con usted, conmigo. Y él iba a ser la cabeza. Eso fue... No, eso es algo incluso que para muchas personas ni siquiera lo han entendido todavía. No, y no lo escuchan así. No lo ven así. No lo ven así. Porque están bloqueados con la idea de que Israel no iba a terminar su misión ahí, en ese momento. Creían que algunas promesas no se habían cumplido, por lo tanto, Israel sigue. Entonces Jesús está anunciando eso, todavía los ojos de los judíos están opacados y no saben la profundidad con la que Jesús está hablando. Ahora ya me voy a meter en un problema. Entonces, ya vemos que se cumplió lo que Jesús dijo, que a los 3 días, primero que iba a ser destruido su cuerpo, que es el templo que iba a continuar.
y que fue la respuesta que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando le dijo, los judíos dicen que allá hay que adorar, y nosotros los samaritanos decimos que es aquí. Y el Señor responde, ni va a ser allá, ni va a ser aquí. Ay, 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 ay. Paso. Ya no hay que construir templo, porque ya no va a ser ni en Jerusalén, ni va a ser en Samaria. O sea, yo sé que no, entonces no hay que construir templos. O sea que no, No, porque el templo en la visión judía. Eso es lo que muchos por ahí están esperando, un tercer templo. Pero tiene sentido. Sí, sí, claro. La respuesta de Jesús claro, a la mujer samaritana claro. frente a esas versiones que usted ha escuchado por ahí. No. Entonces, los judíos, ¿verdad? Los discípulos, cuando ven que ya Jesús se está yendo y como que está dejando un vacío ahí, algo sin contestar, en Hechos. Sí, que fue fuerte. Ellos están esperando el descenso del Espíritu Santo y ellos no sabían lo que iba a pasar tan pronto Jesús le dijera eso. ¿Qué se produjo exactamente antes del descenso del Espíritu Santo? La ascensión de Cristo. Cristo se va. Se produce el vacío más grande. Yo me imagino que eso fue terrible, pastor. Más grande para los discípulos. Pero exactamente antes de eso, él le dio una clave, pero ellos estaban bloqueados. Le dicen los discípulos, ¿cuándo se establecerá el reino de Dios? El reino eterno de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No le toca a ustedes saber el día, la hora, del fin de lo que está pasando ahora y dar el salto a la eternidad, al reino eterno. No le toca a vivir una nueva dimensión. A ustedes no le toca saber eso. Así que no pregunten. No pregunten, cuídense. No. Ustedes lo que tienen, oigan eso. Lo único que ustedes tienen que hacer, esa es mi orden antes de irme. Él no le dijo que se iba a ir en ese momento, pero tan pronto dijo eso, se produjo la ascensión y todos vieron lo que pasó en ese momento. Le digo, ustedes presten atención, que en cualquier momento va a descender el Espíritu Santo y los va a llenar de autoridad y ustedes van a tener poder para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las culturas. Algo que fue solamente exclusivo para el pueblo de Israel, ahora se convierte en algo universal. No solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Eso fue una revelación nueva que se recibieron los discípulos. ¿Cómo? Que la salvación era también para los gentiles. Entonces, fíjese que a Pedro le tomó tiempo y vega y lucha para aceptar a los gentiles como el nuevo movimiento de Jesús, los seguidores. Entonces, eso fue una revelación grande. Lo que pasa, pastor, que eso también fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados y de repente... todo ahí mismo termina algo de ellos y comienza algo nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que comienza el proyecto de la recreación. Dios iba a recrear todo. ¿Y qué faltaba por cumplirse de la profecía que dio Jesús? Era que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. O sea, pastor, porque yo he escuchado mucho esa parte. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? Entonces, ¿cuál generación? Porque yo he escuchado personas por ahí, teólogos, personas que estudian, que cuando se está hablando de eso se refiere a nosotros, esta generación. Eso es lo que trae confusión. ¿De cuál generación está hablando? En ese entonces se hablaba de una generación de 40 años. Una generación era un segmento, una parte de vamos a decir, del desarrollo de la humanidad. Se dividió en 40 años. Y por eso usted ve que hay muchos 40 años en la Biblia que son simbólicos y que significan algo. 40 años. 40 años en el desierto, 40 años
cruzando O sea que pueblo de Israel. o sea, el pueblo de Israel entonces duró una generación completa Una generación. dando vueltas por el desierto. Y una generación se perdió. Oh, pero miren, me hace mucho Y sentido la eso, que pastor. heredó entonces, que pudo entrar a la tierra prometida, fue la nueva generación después de ahí. Oh, o sea, que lo hizo pasar una generación como es porque Completa. ellos eran de dura servicio, entonces ellos eran Entonces, fuertes. Entonces, una generación completa. se perdió. Y Dios reinició todo con una nueva generación. Fue la que entró a Canaán. Ok. Y eso no significa que él no cumplió la promesa con Israel. Sencillamente fue una generación que falló. Y después otras generaciones siguieron fallando. Entonces, una generación de 40 años. ¿Qué ocurre? Que justo cumpliéndose esos 40 años después de Cristo, Roma entra a Jerusalén, a Palestina, lo invade y destruye el templo. Ok. Pero eso no fue una destrucción simple y llana. O sea, pasaron 40 años. Después. Pasaron 40 años cuando Roma entró y destruyó el templo. No solamente destruyó el templo, sino que cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, fue que simbólicamente hablando, si fuéramos hablar simbólicamente, pero literalmente ellos destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra, no quedó nada de que para poderlo reconstruir otra vez. O usted como arquitecto. Quedó limpiecito. Sí, usted Hubo como una arquitecto. excavación ahí. Exacto, usted puede pensar y que, oye, pero no dejaron ni siquiera. O sea, borraron el templo. No, borraron totalmente. Y junto con el templo se cumplió otra profecía de la que habla Daniel. Y Mateo 24. Y mucha gente lo ve como si eso todavía está pendiente en el futuro. Dice que los que estuvieran ahí cerca, cuando eso se fuera a cumplir, que salgan a los campos. Los que estuvieran preparados para dar luz a las mujeres encintas, que no se queden ni cerca. Que los que anduvieran juntos, prepárense porque uno de ellos podría ser destruido y el otro salvado. Mateo está describiendo una profecía que no era para cumplirse miles de años después, sino precisamente en esa gran abominación que se produjo 40 años después de Cristo. Está describiendo esa realidad. Y muchos teólogos, al describir, historiadores, al describir realmente todo lo que pasó, porque fue una abominación grande, terrible, no solamente contra el templo, sino con la gente que sufrió. Muchos denominan, aquí se cumplió lo que Mateo habla de la gran tribulación. Espérese, pastor. Usted ha tocado un tema. Entonces, lo que usted me está diciendo es que la gran tribulación se cumplió. Se cumplió. Espera, pastor, usted está metiendo en un problema grandísimo ahora mismo. Y dice Jesús que será una tribulación tan grande que eso no va a pasar de nuevo, ni antes ni después. Pero ¿cómo así? El mismo Jesús avisa eso. Pastor, entonces usted quiere decir que, porque usted sabe que la historia se repite, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que, vamos a decir que lo que hoy es, antes fue, algo así es que dice. Entonces en la Inquisición no hubo una tribulación. Hubo. Lo que pasa es que la gran tribulación se convirtió en un código para los dispensacionalistas. Pero si nosotros vamos a hablar de tribulación, el cristianismo desde sus inicios vivió bajo tribulación hasta el día de hoy. Eso es lo que le iba a decir. Entonces la gran tribulación es un código que se cumplió esa. O sea, usted lo que me quiere decir o nos quiere comunicar es que la gran tribulación ya se cumplió. Ya se cumplió. O sea, claro, eso no significa
que no haya tribulación. Vivimos bajo Porque tribulación. la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Sí, todo eso. Y parte, por ejemplo, lo que yo le comentaba ahorita de la Inquisición, también fue algo bien fuerte para... Una escena terrible de la historia, pero Y no la gran tribulación. incluso hoy en día hay personas que están pasando por grandes tribulaciones. Por ejemplo, Personas, individuos, familia, hay lugares donde son quemados, hay lugares donde personas todo son... eso y los que murieron después de eso, 40 años después de Cristo, torturados y cosas, no representó lo que pasó 40 años después. Es que con la, con la destrucción del templo y el daño que sufrieron muchas personas, acabó una historia, terminó una historia, terminó algo grande y comenzó algo nuevo. O sea que Ahora, todo lo que Jesús dijo en ese momento, cuando dijo que no pasaría, se esta cumplió, generación se cumplió. se cumplió. O sea, no se refiere a Y nosotros. toda la profecía de Daniel, disculpen los dispensacionalistas, Pastor. toda la profecía de Daniel se cumplió ahí también. No nos da tiempo para hablar de la profecía de Daniel, pero en algún momento podemos nada más hablar de la profecía de Daniel, de las 70 semanas. O sea, pastor, de la algo, última semana de Daniel. por ejemplo, de algo sí estamos claros, pastor, y es que los apóstoles, como Pablo, siempre decían que estaban en los últimos tiempos, pastor. No. Ya, pero eso es otro tema. Fíjese lo que dice. ¿De dónde viene la idea, por ejemplo, bueno, antes de decir eso, la idea del rapto, y que es precisamente una carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses, como usted menciona. Que es un tema que queremos, pastor, que usted toque con nosotros, el Sí, tema del rapto. pero lo vamos a mencionar Siempre por lo arribita. postergamos. Lo vamos a mencionar por arribita. Ok, ahora. ok. Usted tuvo una tremenda introducción. Yo lo felicito. En serio, pastor. Yo lo felicito por ¿Verdad? esa introducción. Sí. Esto pues estoy aprendiendo con usted entonces. No, usted lo capaz que está preparando, como quien dice, supuesto catedrático. Oye, no, pastor, no, pastor. Me sorprende a Mire, veces. déjeme decirle que el pastor no le gusta que yo le diga que él es catedrático, pero el pastor es una persona estudiada, una persona que ha dedicado su vida. Yo no, yo soy pastor, ¿cómo dice? Sí, un aprendiz. Un aprendiz. Mire, en su introducción, usted mencionó la palabra miedo, Sí. terror. Cuando se habla del fin del mundo, la gente piensa en miedo. Eso da miedo, pastor. Y usted tiene razón con eso porque muchos líderes religiosos de la televisión, de las mega iglesias, usan, y muchos ladrones religiosos usan el tema de los últimos tiempos para doblegar a la gente. Usted sabe la cantidad de gente que ha vendido han vendido sus casas, sus propiedades, que han sacado de su cuenta bancaria un dineral para invertirlo en lo que esos líderes le dicen que inviertan. Ha habido mucho engaño. Usted ha descrito cómo muchas iglesias enseñaban que no valía la pena ir a terminar una carrera a la universidad si Cristo venía pronto ya y si el fin ya iba a llegar. Hay algunos, aunque usted quizá no lo crea, que estimulaban a la gente a enredarse en grandes deudas y aplicar a la tarjeta de crédito más grande porque ellos al final no iba a haber tiempo para pagar esa tarjeta y que el anticristo era el que la iba a pagar. Pues eran unos tigres, pastor, porque eso es robo, pastor. Todos son tigres, todos Eso los es que andan robo. especulando con el fin del mundo son tigres. Di que métete en una deuda ahora, gasta todo lo que tú... Que no te va a dar tiempo a pagarlo. Pero vive tu vida. Pastor, esa está buena. Está buena esa. Esa está buena. No, yo me imagino que algunos ya deben estar buscando cuál es la mejor oferta de la tarjeta de crédito. Ay, mi madre. Compra carro. Endeudate que al final... No, compra carro, se va a compra acabar. casa. No importa en el lío económico que tú te metas, no te va a dar tiempo. Ay, Dios. Pero no te preocupes, que el anticristo va a tener tiempo para pagar todas esas deudas. Ay. Hay muchísimos líderes que juegan con eso y lo dicen y hay gente que le creen.
No, eso es fuerte, pastor. Entonces, ese es el mensaje oscuro del mensaje del fin del mundo, hermano Hochi. Miren, no hay en el mundo un grupo religioso como el cristiano en cuanto a la esperanza. El cristianismo es el movimiento más grande, más poderoso, más claro sobre el tema de la esperanza. Una mala teología del fin del mundo no nos lleva a sentir esperanza, sino miedo, terror, angustia, confusión, preocupación. Eso no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es una buena, como le dicen, ¿verdad? Quizá voy a usar una palabra un poco técnica, una buena hermenéutica del fin del mundo de los últimos tiempos es aquella que ve el futuro con esperanza. Desde aquí, cuando en vez de usted enseñarle a la gente y al público y usar plataformas que llegan lejísimos para decir que, por ejemplo, cuando hay una revolución como la que hay en Irán o en Ucrania o en muchas partes del mundo, que dice ya, estamos al doblar de la esquina del fin del mundo, porque está llegando el momento ya de la guerra del Armagedón, donde se va a decidir ya el final. Y todo lo que nosotros vemos será destruido. Eso se llama una teología del fin del mundo, de la destrucción. De la destrucción. Y la verdadera expectativa que nosotros debemos promover y predicar acerca del fin del mundo es sobre la restauración al final de todas las cosas. La restauración de todas las cosas, no la destrucción. Ok, entonces, pastor, eso abre una pregunta para mí. Sé que muchas personas también... No es lo mismo pensar en la destrucción como en la restauración. Okay. Entonces, pero sí, ok, algo. Entonces, pastor, ¿hay un juicio final, sí o no? Sí, pero ya eso es después de todo, ¿verdad? Lo que estamos pasando, vamos a pasar ya a una nueva dimensión y Dios va a llamar a cada quien, va a tener que dar cuenta de sí. Eso es ya otra fase, otra etapa donde nosotros podemos tocar esa Exacto, porque tampoco quiero que las personas crean. O sea, no que ya no va a haber más nada no, porque, y que todo el mundo pasó. Porque no. Estamos claros de que Cristo viene. Y todos nosotros los cristianos estamos confiados y somos creyentes de que Cristo viene, porque eso es parte de nuestro esperanza, de nuestra esperanza, de nuestra creencia, ¿verdad? De que Jesús resucitó y que volverá otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos que la creación gime. Así lo dice, ¿verdad? ¿Lo conoce ese pasaje? Porque claro, lo podemos buscar en 8, Romano 8. Sí. La creación, toda la creación gime. ¿Qué? Esperando la destrucción. ¿Qué dice? Esperando su redención. No la destrucción. Toda la creación, incluyendo al ser humano. La cabeza, el rey de la creación es el ser humano, el hombre, la mujer. Pero ya eso comenzó. La restauración de todas las cosas comenzó con usted. Eso también incluye, pastor, la restauración incluye también esperanza, justicia. Ahí está. Usted va bien ahí. Si su teología es sobre la destrucción de todas las cosas, ¿para qué luchar por la justicia? ¿Para qué hacer obra social?
¿Para qué ayudar a la gente? ¿Para qué proteger el medio ambiente, el clima? Si después de todo, la tierra y todo esto va a ser destruido. ¿Para qué? Bueno, tiene un punto. Y eso es lo que creen muchos de los evangélicos, sobre todo evangélicos de aquí, de este país, de esos feroces capitalistas que no le importa si le hacen daño al medio ambiente con sus inversiones o los daños que le puedan hacer. A ellos no les preocupa eso porque ellos tienen la idea De que va a ser destruido. todo va a ser destruido y que hay que aprovechar para sacarle el mayor provecho a las inversiones que ellos quieren hacer. Y esa es la visión que tienen ciertos personajes. Bueno, yo no quiero entrar en política, pero me hubiera gustado con muchas ganas, ¿sabes? Decir, poner ejemplo de cómo no se asuste. Déjalo ahí, déjalo ahí. Lo dejo ahí, sí, pues yo sé que el que sufre es el director del canal y la directora. Sí, sí. Así que tal. Entonces, pastor, entonces, ok. Pero no sé si entiende ese punto muy, muy clave, porque destrucción de todas las cosas significa que yo ya no me interesa envolverme en ninguna lucha por la justicia, por la paz, por la necesidad de la gente. Yo sencillamente tengo que orar y anunciar el evangelio, no el evangelio integral, sino el evangelio de las almas, Okay, de la salvación de las almas. a mí me inquieta una pregunta. Pero eso no existe. El evangelio de la salvación de las almas no existe. No sé si estoy fuera de... Hay una parte en la palabra que dice... Yo lo digo en una forma en que la gente, tú sabes. Sí, 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 claro. Pero la salvación de las almas no existe. Eso fue un invento de los evangelistas. Pero ¿cómo así, pastor? Yo sé que a usted le gusta mucho el canto. Pastor, ¿cómo A usted le gusta el coro, ¿verdad? Espérese. Estamos en campaña. ¿Cómo hay alma que salvar? Espérese, pastor. ¿Cómo que no existe la salvación de... Mire, alma, para los griegos, era el lado sublime del ser humano. Y el cuerpo no tenía importancia, no era relevante. De ahí, de la influencia griega, la iglesia cristiana desde los tiempos primitivos aprendió un concepto de inferioridad y de menosprecio por el cuerpo y todo lo material. Por eso que usted es pobre, porque usted se crió a una iglesia que no estimulaba mucho la riqueza ni... O sea, pastor, que a usted le gusta el evangelio de la prosperidad. Ese otro extremo. Ese otro extremo. Porque ya es un extremo para aprovecharse de lo que creen que el dinero no es nada. Ok. Ahora, la pregunta es, o sea, hay una parte, para no salir un poco del tema, sino que hay una parte donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo pasó y el mar no existía más. Apocalipsis capítulo 21. Ok, entonces. Del 1 en adelante. Porque sé que muchas personas ahí afianzan el concepto de que habrá una tierra nueva, que ya esta tierra no existirá. Entonces, déjeme decírselo de una forma llana. Ayúdeme con esa parte. Primera de Corintios 5. Déjeme ver Primera de Corintios 5, donde que dice que ahora que hemos creído en Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Para todos los que creen, o sea, todos los que creemos en Cristo ahora, hemos venido a ser nuevas criaturas. Ese es su testimonio de que usted encontró a Cristo y Él lo hizo nueva criatura. Eso es lo que dice. ¿O quiere leerlo? No, o sea, pero... No, pero yo le estoy poniendo, yo lo estoy llevando a un entendimiento más pedagógico de lo que usted quiere entender de lo nuevo, de lo que significa cielo nuevo y tierra nueva en Apocalipsis 21. Ese mismo concepto griego de nuevo es usado en Primera de Corintios, yo creo que 5,
Primera de Corintios, no sé si usted puede ir. Sí, bueno, lo podemos buscar, claro. Eh, 5:17. 5, es segunda de Corintios, no primera de Corintios. Es exactamente, segunda de Corintios 5:17. Sabía que era 5. Y ese versículo lo citaba mucho mi papá. Sí. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El griego que se usa ahí Sí, es el mismo que se usa en Apocalipsis 21. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nueva. nuevas. Ok. En el caso suyo, ya eso comenzó en usted. O sea, que a eso es que se refiere. Usted no tuvo que ser destruido para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque Jesús vino a iniciar la nueva creación. Jesús vino a comenzar una nueva recuperación de todo lo creado. Jesús vino a establecer, a trabajar el octavo día, porque el séptimo ya pasó, pues el octavo día. Ahora estamos viviendo en el octavo día. Pastor, entonces cuando la Biblia da ciertas señales, yo sé que con ese tema de las ciertas señales, muchas personas han sacado cálculos, han hecho estimaciones, fechas, Ya. con muchísimas de esas cosas, porque por ejemplo, la Biblia habla de que habrá guerra, hambre, pestilencia, terremoto en diferentes lugares, y dice, aún todo esto no es el fin. Entonces yo no sé por qué los especuladores... O sea, yo le contesté así sin darme cuenta. No, yo no sé por qué los especuladores usan eventos así como esos para comenzar a asustar a la gente de que estamos cerca del fin. Cuando el mismo Jesús dijo que aún ese es el comienzo de dolores, que ese es... Entonces, pastor, Entonces yo no sé por qué se inventan eso, porque la gente se lo olvida. o sea, que no estamos en el fin entonces, pastor. Yo creo que sí, que estamos en el tiempo del fin, pero no por lo que yo veo. No por lo que yo veo. La señal mía, la señal que yo tengo y que la observo en la Biblia, en Apocalipsis, es que nosotros sigamos trabajando por la extensión del reino de Dios hasta que no quede un solo rincón del mundo sin escuchar la buena nueva de salvación. Esa es la señal. Esa es la parte que habla de que donde predicara el evangelio a toda criatura que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Jesús cuando los discípulos estaban preguntándole, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo esto pasará? Ahí había un Hochi diciendo, pero espérate, no te vayas todavía. Dime la fecha. Entonces, Es que uno es así. eso es otro tema, lo de las fechas que han puesto. Eso es otro tema, porque si no, no pasamos Bueno, yo le puedo decir que hay todo el tiempo aquí hablando. que han puesto fecha y de hecho hay un versículo clave y es que ni aún El hijo de Dios, ¿sabe? ni el día ni la hora. Entonces hay muchas personas por ahí haciendo fechas, haciendo cálculos cronológicos. No, yo tengo una lista de gente que han... Sí, y al final van a fallar. ¿Por qué van a fallar? Pues ya han fallado. Porque es que eso no es revelado. Pero se inventan otra cosa. Los adventistas lo han dicho muchísimas veces. Los testigos lo han dicho varias veces. Los falsos profetas han hablado en muchas de nuestras iglesias. Muchos evangélicos también lo han dicho. Han hecho cálculo de todo eso. Bueno, de hecho, con lo que usted dijo ahorita, hubo unas personas que se fueron, bueno, no hace tanto tiempo, que agarraron y se fueron de que a un monte, vendieron todo lo que tenían a esperar. Y los mormones también han puesto fecha. Nosotros, los evangélicos, también hemos puesto fecha. Ok. Y ya usted sabe, hemos especulado mucho con la fecha cuando el Señor dijo, no es de ustedes el estar poniendo fecha. Así que
Pero es otro tema, porque yo puedo, en una sesión, yo puedo traer incluso las fechas en que mucha gente ha anunciado la venida de Cristo. Ahora, algo, pastor, que me intriga mucho y es que vamos a decir, no hay un orden cronológico, vamos a decir, porque o sea, es por eso que es tan difícil. Me gustaría, pastor, que un día hagamos un tema sobre el Apocalipsis, porque no, el orden cronológico para mí no existe. ¿Por qué? Porque por eso que muchas personas se han equivocado, porque creen que en la Biblia hay un orden cronológico de cómo van a suceder cómo sucederá. Mira, por eso así rapidito, para ahora que usted toca el tema de lo cronológico. Una de las aberraciones de la predestinación es que ha pretendido poner un orden cronológico de la historia. Ellos hablan de 6 o 7 dispensaciones. Ok. Y lo grande es que todas están definidas de una manera muy lógica, cronológico. Y por eso es que de esa manera han pretendido calcular cuándo ya. Sí, claro. Bueno, de acuerdo a la dispensación, el dispensacionalismo, que el dispensacionalismo no fue parte de la teología de la iglesia primitiva. Eso es un concepto nuevo del siglo XIX. Ok. Y yo puedo traer más información después en otro tema sobre el dispensacionalismo. Bueno, el rapto y el Me dispensacionalismo. gustaría que hagamos un podcast. Un tema sobre el tema del rapto y el dispensacionalismo. Sí, muy interesante. Ok. Muy interesante. Entonces, pero se lo voy a nombrar así rápido. Y para que usted vea que tiene un orden cronológico. ¿Cuál es el primer nivel del dispensacionalismo? La inocencia. Y hubo un periodo de la inocencia. Ok. Como le decíamos, nos gustaría que a todos los que nos escuchan compartan el video, le den like. Nosotros siempre insistimos en eso, es porque queremos llegar a más personas, queremos que usted, por favor, comparte el video, nos ayude a llegar a personas que en realidad tienen inquietudes, y todos estos temas que preparamos lo hacemos pensando en las inquietudes que tienen los demás, aunque a veces yo hablo un poco de mis inquietudes también, pero sé que son las mismas de los demás. Pastor, continúe. Muy bien, gracias. La inocencia. Hubo un periodo antes del pecado que se vivió esa dispensación o ese tiempo, ¿no? Después hubo otro momento nombrado por el dispensacionalismo que se llama el tiempo de la conciencia, que fue cuando los ojos de Adán y Eva se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Después hubo un periodo de la historia, según el dispensacionalismo, lo cuenta así, para llegar a sus conclusiones como la que están llegando ahora, que estamos en los últimos tiempos. Está la dispensación después de los pactos. ¿Cuáles fueron los primeros pactos? El pacto de Noé, pacto de Abraham. Entonces Dios es un Dios de pacto porque después aparecen otros pactos. La idea no es que cada dispensación termine y después comienza otra. Van a haber siempre influencias en cada momento de la historia de la salvación. Entonces, dentro de los pactos hubo siempre, Dios se manifestó también a través de los pactos. Entonces hay una quinta dispensación que es la dispensación de la ley. Vino la ley que Dios le dio a Moisés y el pueblo de Israel comenzó a regirse por la ley. Entonces, habla la sexta dispensación, que es en la que estamos viviendo ahora, según el dispensacionalismo, es la dispensación de la gracia. Muy mencionada, pastor. Muy mencionada. Pero ¿qué pasa? También se relaciona con la dispensación de la iglesia.
según esa teología, el tiempo de la iglesia está terminando para darle paso a la última dispensación, que es la dispensación para rescatar al pueblo judío y que el pueblo judío pues sea restaurado y eso va a ser, claro, eso va acompañado con eventos que van a pasar, como es el evento del anticristo. O sea que esa es la próxima dispensación. En la dispensación del anticristo, pero para arreglarlo, los dispensacionalistas se inventaron el rapto, pero como no vamos a hablar hoy, dice que el tiempo de la iglesia, que ya está casi terminando, va a terminar con el rapto de la iglesia. Eso no aparece en la Biblia, pero como vamos a tratar ese tema después, ya hay alguna gente que me deben estar apuntando con una escopeta. Ya, porque basado en Primera de Tesalonicenses, ellos creen que Pablo le habló de un dispensacionalismo y de un rapto, y que vamos a ser llevados para allá. Pero ¿en qué? Y sin embargo, yo lo que veo es que Cristo está descendiendo, y en Apocalipsis lo que dice es que Él descendió. ¿Y cómo es eso? ¿Va a venir y nosotros vamos a estar allá? No. Está complicado. Está complicado. Entonces, pero lo vamos a explicar más cuando hablemos de rapto. Entonces, Pero decirle también a las personas que aunque usted no, vamos a decir, no se asuste, diga. no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo aquí, nosotros queremos que usted comente, usted dio su opinión, porque nosotros estamos aquí, pastor, ¿verdad? Ahora miren, Para ayudarlo también. miren, para que ustedes vean que es un asunto de creencia sin. Primero, la Biblia nos dice a nosotros que nuestra fe sea racional, ¿Cómo así, pastor? pensada, O sea, que la fe tiene que ser pensada. es racional. ¿Se acuerda que tuvimos un tema? Usted es un músico, y la adoración que Pablo dice en Romanos 12:1 es que vuestra adoración sea racional. Claro. Sí, me perdonan los que rompen banco y hablan sin sentido, Pastor, pero y dañan el culto. Bueno, pastor, pero usted ha dado unos cantinazos ahí fuertes. bueno, usted es responsable del programa. El pastor me da a mí con su hijo. Usted me ha dicho que esto es sin censura. Entonces, No, pastor. entonces, fíjese, mire la gran contradicción. Lo que pasa es que la gente, tú sabes, tiene que tomarse su tiempo para pensar. Imagínese este mundo. Por eso es que han tenido tanto éxito las películas que han hecho sobre el rapto, donde muestran un autobús lleno de niños. Y en el rapto se va el chofer del bus. Pero, pastor, acuérdese que ese es otro tema. Pero, por eso es por el rato que hacen esas películas. Yo quiero que usted... Los dejados atrás tienen libros, literatura y todo, donde muestran que en el rapto el piloto se va y deja el avión suelto. Sí. No, sí, incluso yo creo que hasta en Discovery Channel hicieron y han sacado cortometraje. este país, los evangélicos de este país le han sacado un dineral a los pobres hermanos consumiendo ese producto. Pero no solamente los hermanos, todo el mundo lo ha producido. Bueno, pastor, yo quiero que usted prepare el tema ahora, sí, yo no voy a abundar más, pero nada más para presentar una contradicción aquí. ¿Quiénes son los depositarios del Espíritu Santo aquí en la tierra? Que Dios descendió el día de Pentecostés y le dio el Espíritu Santo ¿a quiénes? a nosotros, A la iglesia. a la iglesia. Si la iglesia se va y se queda sin el amparo, el cuidado, la protección del Espíritu Santo, como dice que el anticristo va a entrar después que se vaya a la iglesia, y esto va a quedar desamparado en manos del anticristo. ¿Usted se imagina un mundo así? Despiadado, pastor. Un mundo
Pero y entonces, como dice, si ahora estamos peor, bueno, ahora estamos mal. Pero eso es que hay que justificar la visión que tiene mucho de la destrucción de todas las cosas. Pastor, algo, Que al quedarse así desamparado, pues ya va a ser más fácil destruir todo, porque va a venir la guerra del Armagedón, va a venir todo eso, y después va a venir un milenio y va a venir... perdón, pastor, pero yo inicié preguntando, yo sé que este es un tema bien largo, yo sé que Y complejo. una hora no va a dar para esto, No. pero la pregunta mía fue, y se la voy a preguntar, ¿usted cree que estamos en los últimos tiempos? Una buena manera de terminar es esa. Así que, no, está una buena manera. Ok, Yo, está bien, contésteme. yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Y como para mí la señal más importante no son la guerra, ni los rumores de guerra, ni las enfermedades, ni las pandemias, ni nada de eso, sino el alcance que ya está teniendo la predicación del Evangelio. Como nunca antes, todas las tecnologías digitales y de toda naturaleza están siendo usadas, son plataformas. Wow, eso está terrible, pastor, el tema de la tecnología. Quisiéramos que también hagamos un poco de eso, sobre la tecnología, porque está fuerte eso. Como ninguna otra cosa en el mundo, el Evangelio ha sido traducido a todas las lenguas del mundo, Sí. prácticamente. Si quedan uno o dos dialectos por ahí, por eso la gente no se va a perder. A través del desarrollo de la transportación, de las naves, de los aviones, de todos los medios que hay de moverse a toda parte del mundo, el Espíritu Santo ha influenciado a hombres y mujeres que su ministerio ha sido moverse por todas partes del mundo. Usted no sospechaba que Dios lo iba a mandar aquí a Estados Unidos a hacer lo que está haciendo. Usted está haciendo un trabajo. No sospeché. Usted está haciendo un trabajo misionero. Usted no sabe a quién usted está alcanzando con estos provocadores de temas. Usted sabe los jóvenes que andan por ahí confundidos porque no le hace sentido lo que le están diciendo. Amén. Y usted está contribuyendo. No, y no solamente yo, pastor. Y usted es la persona que mayor contribuye en este podcast. Por eso yo insisto tanto en las personas que lo compartan, que hagan una réplica, lo repliquen, ¿verdad? Entonces, para que podamos llegar a más. Entonces, esa es mi señal. Y por eso yo estoy comprometido con la extensión del reino. Yo soy un agente del reino de Dios. Y no pierdo oportunidad para compartir eso con la gente. Porque esa es mi señal. Yo sé que estamos en los últimos tiempos y mucha gente se está perdiendo sin conocer a Cristo. Así que le respondo lo mismo que le respondió Jesús a su discípulo, una manera de terminar. Olvídense de fecha y de tiempo. Vayan y prediquen las buenas nuevas a todas las naciones. Esa fue la misión que Dios le dio a usted y me dio a mí. Y lo demás, dice él, lo decidirá nuestro Padre Celestial. Bueno, yo creo que esto es para cerrar, yo creo que esto es lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Lo estoy ayudando a cerrar, porque usted no encuentra el camino. Y la mujer haciéndole señas. Bueno, señores, yo espero que este tema, yo sé que, como dije ahorita, no se puede tratar en una hora, pero yo creo que el pastor lo ha desglosado de la mejor forma. Ya, en el tiempo que tenemos, porque hay muchas cosas que no se necesita ser explicada también, pero no. Claro. Entonces, no se olviden de compartir, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para poder llegar a más personas. Y la campanita, ¿no? Entonces, sí, y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Yo creo que parte de nuestro eslogan en esto es: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Señores, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hagan sus preguntas. Gracias.